Bienvenidas a un nuevo tutorial de ganchillo donde os enseño a tejer esta bandana. Los materiales necesarios son un ovillo de algodón Fair Cotton de Katia, color número 1 blanco, un ganchillo del número 3,5 y dos marcadores. Vamos allá. Las medidas de esta bandana son 60 centímetros de largo por 25 de alto. Y luego tiene también un cordoncillo en ambos lados para poderlo atar. Esta bandana está tejida siguiendo este gráfico y una vez terminado lleva un remate alrededor de los tres lados del triángulo. Está toda tejida con el ganchillo del 3,5 y esta tiene las vueltas de la 1 a la 15 tejidas y luego repetición que es desde la vuelta 10 a la 15 3 veces más. Así se va creciendo, se repite por la parte de en medio, quedando siempre a los lados el dibujito de la flor. Vamos a empezar por la primera vuelta subiendo con 3 cadenetas, 1, 2 y 3. Y en la primera cadeneta, 1, 2, 3 en esta, vamos a pinchar y vamos a hacer 2 puntos altos. 1 y en el mismo espacio vamos a hacer el segundo. Giramos la labor y vamos a hacer la vuelta número 2, subiendo con 3 cadenetas, 1, 2 y 3. Y aquí es donde vamos a marcar la tercera cadeneta, 1, 2, 3, con un marcador. Y así sabemos, al dar la vuelta, dónde hay que pinchar el último punto. En el primer espacio, en el primer punto, vamos a hacer los 2 puntos altos. 1 y 2. Vamos a hacer una cadeneta en medio y 3 puntos altos en la tercera cadeneta. 1, 2 y 3. Ahora ya, al terminar esta vuelta, giramos la labor y vamos a subir otra vez con 3 cadenetas. Y otra vez poniendo el marcador en la tercera cadeneta, que es 1, 2 y 3. Aquí. En el primer espacio, que es este, vamos a hacer los 2 puntos altos, 1 y 2, separados por una cadeneta. Y ahora el otro grupo de 3 puntos altos ya viene en este espacio grande. Aquí dentro hacemos los 3 altos. 1, 2 y 3. Otra vez una cadeneta. Y ahora ya sabemos que donde está el marcador, aquí hay que pinchar y hacer los 3 últimos puntos altos de la pasada. Quitamos el marcador y ya vamos a la vuelta número 4. Subimos con las 3 cadenetas, ponemos el marcador y los 2 puntos altos en el primer espacio, que es este de aquí. Se pincha aquí porque es un aumento en realidad, porque hemos empezado por el pico y esto va aumentando por los lados. Una cadeneta al aire y ya nos vamos al espacio grande. Cuando hemos terminado este grupo de 3 es cuando hacemos las 4 cadenetas al aire. Y pinchamos en el siguiente y hacemos otro grupo de 3.
una cadeneta y donde hay el marcador vamos a terminar con 3 saltos. Quitamos el marcador. Vamos a por la quinta. Pinchamos en el primero, hacemos 2 puntos altos. Aquí se hacen 2 porque las 3 cadenetas hacen de punto alto, ¿eh? Ya tenemos un grupo de 3. Una cadeneta de separación y ya nos vamos al siguiente grupo de 3. 1, 2 y 3. Y ahora ya viene, lo que tenemos que hacer son las 4 cadenetas, 2, 3 y 4, y un punto bajo en el espacio grande de la pasada anterior. Aquí hacemos el punto bajo y ahora de nuevo 4 cadenetas. Y ya nos vamos aquí y hacemos el grupo de 3. Es muy simétrico. 2 y 3. Vamos a por la sexta, subimos con 3 cadenetas, damos la vuelta, ponemos el marcador en la tercera, y hacemos punto alto en el primer espacio. ¿Vale? Ahora haremos una cadeneta y 3 saltos en el siguiente. Aquí en este espacio vamos a hacer los 3 puntos altos. Y ahora ya toca hacer 5 cadenetas. 2, 3, 4 y 5. Siguiendo el gráfico, la vuelta número 6 nos indica que hagamos un punto bajo aquí en este espacio, uno encima de este y uno en el siguiente espacio. Tendremos aquí 3 puntos bajos, 1, 2 y 3. Vamos a hacer el primero, el segundo y el tercero, quedando así. Por lo tanto, ahora toca las 5 cadenetas y el grupo de 3 puntos altos en el siguiente espacio. 1, 2 y 3. Con la cadeneta de separación y el final de la pasada, como siempre, 3 saltos donde hay el marcador. Vamos a quitarlo. 2 y 3. Quedando así la sexta vuelta. Vamos a la séptima. Subimos con 3 cadenetas. Ponemos el marcador en la tercera.
y giramos la labor. Empezamos como siempre. El siguiente espacio van las 3. Vamos a hacer las 6 cadenetas, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y aquí ya empezamos el primer punto bajo. Aquí vendrá el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto. Vamos a hacer el primero. Aquí va el segundo, que es en este espacio. En el siguiente punto es el tercero. El siguiente es el cuarto. Y en el espacio grande viene el quinto. Y ahora toca hacer otra vez 6 cadenetas. Y 6. Haciendo en el siguiente hueco los 3 puntos altos. Una cadeneta y vamos a terminar la pasada en el espacio donde sale el marcador. Que es en la tercera cadeneta. Quedando así la séptima vuelta. Para la octava vuelta subimos con 3 cadenetas, volvemos a poner el marcador y giramos la labor. Vale. Esta última vuelta que acabamos de empezar, que es la vuelta número 8, tiene una variante, que es que en este espacio se hace un grupo de 3. Ya tenemos 2 grupos de 3, pues ahora vamos a hacer el tercero y es aquí, en este espacio grande. ¿Vale? Y ahora ya nos toca hacer 5 cadenetas y 3 puntos bajos, que van a ser en la parte central. 1, 2 y 3. En el primero que hay no pinchamos, en este no, en el siguiente sí. 1, el del medio, 2 y el tercero. ¿Vale? Ahora vamos a hacer otra vez 5 cadenetas y el primer grupo de 3 en el agujero grande. Una cadeneta de separación y aquí habrá otro grupo de 3, una cadeneta de separación y el final.
y 3 donde está el marcador. Vamos a la novena. Y empezamos como siempre. Los 2 puntos altos. La cadeneta de separación. Y aquí haremos los siguientes 3 saltos. Cadena de separación y aquí otra vez 3 saltos. Cadena de separación y aquí el cuarto grupo de 3 saltos. Uno, 2 y 3. Cadeneta y ya nos vamos al siguiente espacio. 1, 2, 3. Cadeneta y aquí en el espacio grande 2 y 3. ¿Vale? Así tenemos los 4 grupos de 3 de la vuelta número 9. Y ahora nos toca hacer 4 cadenetas y un punto bajo en el punto central de la vuelta anterior. Aquí había 3 puntos bajos, pues vamos a pinchar en el del medio. Hacemos aquí el punto bajo. Hacemos las 4 cadenetas y 3 puntos altos en este espacio, luego otro grupo aquí, otro grupo aquí y el del final de la pasada. Separados siempre por una cadeneta. El otro va aquí. El final. Aquí tenemos las 9 primeras vueltas y ya se ve el primer dibujito. Después de esta novena vuelta se repiten las vueltas de la 10 a la 15 3 veces más, quedando aquí a los lados el dibujito y los aumentos son por en medio. Para hacer el remate vamos a empezar justo donde hemos acabado esta última pasada, que tenemos hilo aquí, y subimos con las 3 cadenetas. En el mismo espacio primero, en el primer punto, hacemos aquí 2 puntos altos. 1 y 2. Y un punto bajo en este espacio. Y vamos a hacer siempre 3 cadenetas de subida, 2 saltos en el mismo espacio y un punto bajo aquí. Una vez será aquí, que es en este punto, y
el siguiente será entre estos dos puntos altos, aquí en medio y entre estos dos puntos altos. Esto en el primer lateral. En el segundo y el último es más fácil porque va a ser en cada espacio grande. Vamos allá. Aquí hemos hecho los dos puntos altos y ahora nos toca pinchar aquí, en este espacio. Subimos 1, 2 y 3, 2 puntos altos, 1 y 2 en el mismo espacio, y ahora el punto bajo va aquí en medio, donde hay los 3, pues aquí. Y hacemos el punto bajo, 3 cadenetas, 2 saltos. Y ahora nos toca pinchar aquí. Tres cadenetas, los 2 puntos altos, 1 y 2. Y ahora vamos a buscar el espacio que hay entre 2 puntos altos y el último. Y hacemos aquí el punto bajo y así va quedando el remate monísimo. Ahora aquí terminamos este lado de la bandana y justo en la esquina vamos a hacer el punto bajo. Para dar la vuelta continuamos y hacemos 3 cadenetas al aire, los 2 puntos altos en el mismo agujero y el punto bajo en el espacio grande de base. Y así vamos a hacer todo este lado de arriba, vamos a hacer en cada agujero, en cada espacio. 3 cadenetas, 2 puntos altos y un punto bajo en el siguiente. Y punto bajo en el siguiente espacio. Y así toda la pasada. Aquí cortamos el hilo. Y aquí mismo aprovechamos para empezar el I-cord, que es el cordoncillo, que lo vamos a hacer de 28 centímetros. Para hacer el cordoncillo se coge hilo doble, bastante por los dos lados, y empezamos por en medio. Sacamos la hebra por aquí dentro y ya empezamos. El dedo índice va aquí y hacemos del centro para abajo, del centro para arriba, del centro para abajo y del centro para arriba. De esta manera ya es como si hubiéramos hecho una cadeneta y una pasada de punto bajo y ya nos sirve. Tan largo como 28 centímetros. Quedando así. Y ya lo tenemos.